Muy buenos días, alumnos y padres de familia. El día de hoy nos toca el área de comunicación. Como título tenemos la narración. Pero ¿cuál es el propósito de mi sesión? Hoy aprenderemos la estructura de la narración. Muy bien, chicos, empezamos. A ver, ¿qué observas en la siguiente imagen? Observas un abuelito con sus nietas, están que leen un libro, están que lo observan, están muy contentas. Muy bien, a continuación voy a leerles una pequeña historia que tiene que ver con esta imagen. Vamos a leer la siguiente historia. Tiene como título Las arrugas. Un día, Bárbara se fijó que el abuelo tenía muchísimas arrugas, no solo en la cara, sino por todas partes. Abuelo, debería darte la crema de mamá para las arrugas. El abuelo sonrió y un montón de arrugas aparecieron en su cara. ¿Lo ves? Tienes demasiadas arrugas. Yo lo sé, Bárbara. Es que soy un poco viejo, pero no quiero perder ni una sola de mis arrugas. Debajo de cada una guardo el recuerdo de algo que aprendí. Bárbara había descubierto un tesoro, y así el abuelo le enseñaba la arruga en la que guardaba el día que aprendió que era mejor perdonar que guardar rencor, o aquella otra que decía que escuchar era mejor que hablar. Esa otra enorme que mostraba que es más importante dar que recibir. Desde aquel día, con cada arruga que aparecía en el rostro del abuelo, la niña acudía corriendo para ver qué nueva lección había aprendido, hasta que en una de aquellas charlas fue su abuelo quien descubrió una pequeña arruga en el cuello de la niña. ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí? Bárbara se quedó pensando un momento. Luego sonrió y dijo: que no importa lo viejito que llegues a ser, abuelo, porque te quiero. Qué interesante esta historia, ¿cierto, alumnos? A ver, ¿esta historia será de la vida real o ficticia? Es de la vida real. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Son el abuelo y Bárbara. ¿Dónde ocurren los hechos? A ver, pueden ocurrir en su casa del abuelo o en la casa de Bárbara. ¿Cierto, niños? ¿Y en qué tiempo se da? En tiempo pasado, porque dice un día, no sabemos qué día fue. Entonces, yo he leído un texto narrativo. Continuamos. Aprendemos. La narración es el relato de sucesos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes, pero estos personajes pueden ser personajes, animales u objetos animados. Se desarrollan en un lugar y tiempo determinado. Todo lo que se cuenta en la historia se llama hechos o acciones. Esos hechos siempre ocurren en algún lugar. Ese lugar se llama escenario. Una narración puede ser totalmente real o tener algunos hechos imaginarios fantásticos. Muy bien, toda narración, todo texto narrativo tiene momentos. Tiene 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. Inicio, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza esa lectura? Había una vez, en un día. El nudo es lo más importante. ¿Y cuál es el conflicto de la historia que he leído? Es en sí lo que pasa. El desenlace o final es cómo termina, ¿cierto? Finalmente. Muy bien, yo tengo que tener presente estos 3 momentos de la narración. A ver, en la lectura, en la historia que he leído del abuelo y Bárbara, ¿cierto? La lectura de las arrugas, los personajes son el abuelo y Bárbara, el lugar, su casa, el tiempo, tiempo pasado. A ver, yo tengo aquí
el texto que leí, ¿cierto? La historia, el texto narrativo. A este texto yo le voy a identificar su estructura. A ver, identificamos la estructura del texto. Voy a ubicar cuál es el inicio. El inicio, le voy a colocar la I de inicio. Luego, el nudo, la N de nudo. Y el desenlace o final, la D. Ahí yo he ubicado, ¿cierto? He mostrado, he identificado los tres momentos de la estructura de un texto narrativo. Inicio, nudo y desenlace. Igual tú, cuando leas una fábula, un cuento, una pequeña historia, vas a identificar estos tres momentos. Muy bien, chicos. Ahora tú en casita vas a realizar la siguiente actividad, la siguiente ficha de trabajo. Textos, tenemos la narración. Es contar una historia, puede ser real o fantástica. Sus elementos son personajes, hechos, escenario. Sus momentos son inicio, nudo y desenlace. Leemos El cojo y el ciego, es una fábula muy bonita, tiene una moraleja, enseñanza. Completamos la información, ¿cierto? Inicio, nudo, desenlace, personajes, escenarios. ¿Qué tipo de narración es? Es una fábula. Y ahora tú vas a realizar la actividad para el cuaderno. Observa en orden las 6 escenas, inventa un cuento, ponle un título y redáctalo en tu cuaderno. No te olvides de su estructura, inicio, nudo y desenlace. Puedes comenzar así. Aquí que le gustan mucho los perros. Un día su tía le regaló. Ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes, cómo narra su propio cuento. Puedes utilizar hojas de colores, puedes decorar tu cuaderno y puedes empezar a crear tu pequeño cuento. Recuerda, quien ama te protege. Quédate en casita. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este interesante tema. Muchas gracias por tu atención.